Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Café y Noticias y ahora estoy acá de este lado con Obed Rosas porque ya saben, cuando estamos más que juntitos, pues hay una invitada en este estudio de Café y Noticias y sí, en esta ocasión le damos la bienvenida a la escritora y traductora Marina Azahua. Bienvenida a este estudio porque nos traes tu nuevo libro, tu primera novela, Archivo Agonía, editado por Sexto Piso. Y qué gusto tenerte aquí, Marina, bienvenida. Muchas gracias, Perla, gracias, Obed, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Pues, ¿te parece? Suéltate. Sí. Adelante. Marina, pues muchas gracias por acompañarnos. Archivo Agonía es una novela que recupera toda esta cuestión de una historia, bueno, de muchas historias a partir de los archivos, que a su vez dan cuenta de otros archivos, y en sí mismo la historia es como una matrushka de archivos que cuentan sobre unos y otros. Y sobre todo, Archivo Agonía se asoma de alguna forma a este aspecto de la muerte, el último instante de la vida y el camino hacia la muerte. Mi primer planteamiento sería la construcción de esta novela epistolar, es decir, que está llevada a través de distintas cartas sobre un personaje que solo conocemos una inicial, R, de que busca recuperar la obra de su pareja, de esta Edith. En Archivo Agonía, ¿cómo vas reconstruyendo ese lazo entre la vida, la muerte y en medio esta agonía, este aspecto? ¿Cómo entender ese concepto de la agonía a partir de cada uno de estos cartas que envía R a Gabriel? Bueno, igual y para responder tu pregunta sirve contar un poquito la historia de cómo surgió este libro. Entonces yo venía de haber escrito un libro de ensayos sobre fotografía que se llama Retrato Involuntario, donde me dediqué a analizar distintos casos históricos de momentos fotográficos donde la toma de la fotografía había sido involuntaria o una imposición, ¿no? Entonces, como que lo que planteaba yo era el acto fotográfico como una forma de violencia y de imposición, ¿no? De poder. Y siento que, bueno, una maestra mía hace muchos años me dijo como que en realidad todos estamos escribiendo un solo libro, ¿no? Un gran libro a través de los distintos libros que escribimos en la vida. Y que cada nuevo libro surge de como un pequeño pendiente que te quedó en el libro anterior. Y en ese libro que se llama Retrato Involuntario, yo me quedé como con un ensayo pendiente que ya nunca me dio tiempo de escribir. Y era sobre fotografías que registraban el acto exacto del momento de la muerte de alguien, ¿no? Y entonces me di a la tarea de recopilar distintos casos históricos de fotografías que registran ese momento exacto de la muerte. Entonces, un buen ejemplo es la fotografía del monje budista en Vietnam que se inmoló en una calle pública de Saigón en 1963, ¿no? Entonces, en esa foto que todos recordamos, o sea, como que si se las digo a todos viene a la mente, ¿no? Esa fotografía. En esa foto el monje está vivo todavía. Pero todavía no está muerto, pero ya no va a poder seguir estando vivo. Exacto. Entonces, ese momento como del punto de no retorno, de ya no vas a poder seguir vivo, pero todavía no te mueres, como que empezó a interesarme mucho. O sea, como cómo definimos el tránsito de la vida hacia la muerte. Y entonces como que medio me obsesioné con la agonía y empecé a recopilar distintas fotografías que justo registran ese momento. Por ejemplo, otro buen ejemplo de eso, que no abundo mucho en la novela, pero es un buen ejemplo, es las fotos de las personas que iban cayendo de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces las personas que se lanzaron de las ventanas por el incendio. O sea, esa imagen del cuerpo que cae, esos cuerpos pues, están vivos, pero ya no van a poder seguir vivos, ¿no? Entonces están en ese tránsito, en ese espacio específico de la agonía. Y luego si lo llevas al tema de la enfermedad, pues entonces ya tal vez se extiende un poco la agonía, ¿no? O sea, ¿cómo definir ese tránsito entre la vida y la muerte? Entonces como que medio obsesioné con ello y parecía ensayos, ¿no? Y luego murió mi abuela. Y yo entré como en el periodo de duelo y me di cuenta de que yo estaba viviendo la muerte de mi abuela y el duelo por mi abuela de una manera muy distinta a que si yo no hubiera pasado 10 años en ese entonces estudiando la muerte. Y qué significa el morir, qué significa socialmente y qué significa el papel social de los muertos entre los vivos.
Y entonces mi abuela siempre me reclamó un poco que no le había yo escrito un libro, y entonces decidí escribirle un libro. Pero consideré que ella hubiera preferido una novela. Y entonces decidí escribirle una novela. Y de ahí sale este libro. Y lo que hice fue enmarcar esos casos históricos dentro de una historia con personajes y una narración, pues sí, novelística. Y ya ahí surgieron los personajes y ya los personajes tomaron control. Y ya, o sea, como que ellos empezaron a hacer las cosas que hacen. Y para mí ha sido una gran revelación este método de escribir lo que podríamos llamar como una novela de no ficción, podría llamarse. Donde además hay esta tensión entre como qué género es una novela, pero también son ensayos, pero están dentro de una novela, pero... Y cartas. Y además son cartas, sí, ¿no? Además la estructura misma de la novela son cartas. O sea, no hay un narrador omnisciente, sino que lo que tú como lectora, lo que te enfrentas es a un cúmulo de documentos que son las cartas que alguien le envió a alguien más. Y entonces tú como lector te vuelves como el intérprete, ¿no? O sea, tú tienes como estos pedacitos del rompecabezas que tú tienes que ir armando en tu cabeza, que es una cosa que a mí siempre me interesó mucho como escritora. O sea, darle chamba al lector, no explicarle todo, sino darle pistas para que el lector reconstruya, ¿no? Y es que eso es algo muy interesante porque sí, desde que abres el libro te enfrentas ya a esta lectura de Archivo Agonía, es adentrarte a un mundo de cartas, ¿no? Pero empezar a construir tú mismo, así como dices, esta historia. ¿Y qué viste en las cartas para tener esta facilidad de que justo el lector pudiera a sí mismo adentrarse y ser un personaje más? Porque al final es esto, ¿no? O sea, terminamos convirtiéndonos en esa persona que puede darle el hilo conductor a la novela. A mí me interesa mucho pensar en la mente del lector como uno de los componentes de la construcción del libro. Entonces a propósito, dejo muchos huecos. Esos huecos tienen la función de que se llenen con lo que ya trae el lector consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este libro sí hay imágenes, pero en el libro anterior no había imágenes. Entonces, era un libro sobre fotografía sin imágenes. Entonces, el lector se tenía que imaginar las imágenes a partir de mi descripción. En este caso, el archivo tiene un montón de huecos, cartas que nos enviaron, pequeños misterios que el lector va rellenando con lo que trae de sus propios prejuicios, historia, experiencia de vida. Entonces, se vuelve como que es la última parte del rompecabezas. La mente de cada lector individual es la última parte del rompecabezas que construye la novela, ¿no? Nada más para acentuar esta parte, perdóname, Obed. No, mencionas algo bien interesante porque creo que también es muchas veces pensar en ¿qué mensaje nos quiso dejar el escritor o qué mensaje nos quisieron dejar ciertos artistas, ciertos escritores al momento de presentar una obra, en este caso una obra literaria? Pero en este caso más bien es ¿qué mensaje quieres tener tú también de esta novela, ¿no? ¿Qué mensaje quieres tener y qué vivencia tienes a partir de la agonía, de la muerte, que son puntos importantes que narras en esta primera novela que nos presentas, Marina? Pues sí, por ejemplo, para mí fue muy... O sea, creo que ha sido de las grandes lecciones de mi vida el acompañar la muerte de al menos un par de personas, ¿no? Y aprendí muchas cosas que me sorprendió que no se transmitieran generacionalmente. Como que antes siento que, no sé, tu abuela te contaba cómo acompañar a la muerte de alguien. O había gente en la sociedad que estaba especializada en ello. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde hay como que la muerte es un gran tabú y no se transmite ese conocimiento de cómo morimos, cuáles son las señales, de qué manera se puede acompañar a la muerte a alguien. Entonces sí es un libro que es como, o sea, digo yo como, léanlo antes de regalarlo. O sea, porque no es para todo mundo, pero creo que, o sea, y ese es otro aspecto, ¿no? O sea, como que por un lado la novela habla de esas fotografías en el archivo que se va construyendo a lo largo de o sea, que los personajes construyen y interpretan, pero por otro lado también hay otra beta en la novela que es en torno a qué significa acompañar a morir a alguien, ¿no? Y a mí me parece como uno de los, pues, no sé, de los momentos más importantes en la vida de alguien, es darse cuenta de que sí somos capaces de estar ahí para otros y no de abandonar a los moribundos. Hace mucho tiempo salió un libro maravilloso en el Fondo de Cultura Económica que se llama La soledad de los moribundos. Es de un filósofo italiano que se llama Norbert Elias. Y es un libro chiquito y ese libro así para mí como que me transformó muchísimo mi entendimiento de, claro, es que en la modernidad abandonamos no solo a los moribundos, abandonamos a los viejos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, también intentaba hacer un libro como sobre la vejez y sobre la importancia de saber acompañar la vejez. Sí, eso. Para poner un poco en contexto, también son cartas que escribe R, solamente lo conocemos así, a su editor Gabriel, que al mismo tiempo es su amigo de la infancia. Bueno, al editor Gabriel, que es amigo de la infancia, sobre toda esta obra artística que hace su pareja, que acaba de fallecer, Edith. Y ahí van a conocer qué tipo de obra es la que él va recuperando. Pero quería preguntarte, Marina, porque me recordó un poco a este libro vacío de Josefina Vicens, en el sentido de que el R quiere que se escriba un libro sobre Edith sin darse cuenta que él ya está escribiendo ese libro sobre Edith. Sobre esa manera me gustaría este metalenguaje de cómo buscar crear un libro sin darte cuenta que tú mismo lo estás haciendo, y además es una conversación entre distintas obras, ¿no? Porque sabemos que está hablando con su editor sin saber muy bien qué es lo que le dice, pero es una plática, pero al mismo tiempo es un ensayo, como lo que dices tú sobre la muerte, y él sin saberlo, además recuperar la obra de quien ya no está, y él sin saberlo lo va tejiendo todo, haciendo ese libro que quiere que se construya, ¿no? Uh-huh. Es de las cosas que más me gusta de la manera en la cual este libro se fue construyendo a sí mismo, un poquito, o sea, como que yo lo acompañé, pero él se hizo solito. Es un libro sobre un libro deseado, ¿no? Y en ese aspecto es un libro muy ñoño, en el sentido de que yo soy escritora, pero también soy editora. Entonces es un libro es un libro de editores, ¿no? Y siendo escritora y siendo editora he estado de los dos lados del deseo de que un libro exista, ¿no? He estado del lado como autora de tengo esta idea y quiero y deseo que este libro exista, y he estado del lado como editora de este libro que alguien más escribió, deseo que exista. Y también de ambos lados he estado en la posición de tratar de convencer al otro de que exista un libro, ¿no? Y esa tensión entre quién desea que se cree una obra y quién tiene la capacidad de hacerlo posible es una de las cosas que, pues no sé, me intrigan mucho, ¿no? Como las dinámicas de cómo logramos que otras personas se den cuenta de la importancia de lo que para nosotros es importante. Uh-huh. O sea, cómo le transmitimos a otro la importancia de lo que para nosotros tiene valor. Y pues esa es una de las cosas que quería como plantear, ¿no? Con este libro. O sea, recordarnos que el germen mínimo de cualquier creación artística es pues el deseo básico, ¿no? De como siento que esto vale, siento que esto tiene valor, y entonces quiero que salga al mundo como en un ejercicio de memoria, de que se recuerde, ¿no? Para R, básicamente es una forma de salvar a Edith, ¿no? O sea, está en el proceso de duelo de haber perdido a su pareja, sabe que también está cerca de llegar a su momento de muerte, y entonces no quiere que se pierda el trabajo, ¿no? De la persona que para R fue la persona más importante, es la vida. Termina ¿no? siendo una labor de editor él mismo, ¿no? Que es esta parte claro. que me encanta, que dices que la edición es esta labor de dar a luz. Claro, sí, justo, ¿no? En la etimología de la palabra editor, así una etimología muy, muy anterior, esta es una palabra cercana a la partería. Y realmente eso es lo que es un editor, ¿no? O sea, quien edita un libro no solamente está corrigiendo el estilo del texto final, no solo está eligiendo una portada, no solo está, no sé, llevando en la mano la promoción de un libro, no solo está haciendo relaciones públicas. O sea, un editor realmente hace un acompañamiento afectivo y emocional del autor, ¿no? Para que un libro salga a la luz, ¿no? De la misma manera que una partera. Ahora, interesantemente, hoy en día ven que para dar a luz hay una figura que se llaman dulas. Uh-huh. Bueno, pues ahora hay un movimiento de dulas de muerte. O sea, así como te puedes entrenar para ser dula de partería, uh-huh, o te puedes entrenar para ser partera, también ahora hay la certificación de ser dula de acompañamiento de muerte. Wow. Bien interesante. Y como que me pongo a pensar y pienso antes o en otros tipos, o sea, en otras sociedades, ¿quién acompañaba a la muerte? Uh-huh. Y claro, siempre eran mujeres, ¿no? Casi siempre. Y creo que era un rol social muy importante que se ha perdido, ¿no? En la modernidad.
Está interesante esto que dices, porque además también algo que a mí me dejó pensando el libro es cómo en el día a día estamos en eso, ¿no? En la actividad cotidiana, y no estamos en un diálogo que le escribe en una de las cartas. Le dice, es que no estoy hablando sobre ella, ¿no? Sino estamos nada más como hablábamos de las cosas del acontecer cotidiano. Nunca nos ponemos a pensar si en realidad estamos hablando de cómo estás tú, cómo está la persona que está al lado de nosotros. Sino dejamos pasar de lado todas esas cosas, y ya cuando estamos en este trance quizás de agonía es cuando decimos, ¿cómo estamos, no? Como sociedad. Entonces, esa parte también es muy interesante porque te metes en lo humano, ¿no? Te metes como en esta condición de las personas que dejamos de lado debido a esta rapidez con la que estamos caminando día a día. A mí me interesaba mucho retratar como una cotidianidad, ¿no? O sea, finalmente es la historia de amor de una pareja y de cómo la muerte interrumpe ese amor y se vuelve una novela sobre el duelo. Y como que siento que su pariente literario más inmediato sería, por ejemplo, el libro que escribió Joan Didion, que se llama El año del pensamiento mágico, ¿no? Que es sobre el duelo tras la muerte de su esposo. Para mí ese fue como un modelo importante, ¿no? Pensando en un libro sobre el duelo. Hay un libro maravilloso que un poco conocido, un libro que escribió Simone de Beauvoir sobre la muerte de su mamá. Se llama, creo que se llama Una muerte muy sencilla o algo así. Uh-huh. Es un libro maravilloso sobre el acompañar la muerte de su madre. Y en ambos libros está lleno de pequeños detalles de lo cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una escena en el libro de Joan Didion donde habla de cuando salían a correr en la mañana ella y su esposo, ¿no? Y tenían rutas distintas en el parque. Cada uno de ellos se iba por su ruta distinta, pero al final tenían un punto de encuentro. Entonces, esos pequeños detallitos de lo cotidiano quería yo construirlos en la historia de vida de esta pareja, ¿no? Uh-huh. Y porque creo que al final, cuando estamos ya en el lecho de nuestra muerte, un poco es eso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuela hacía 2 días antes de morir, le vino un momento de como contar mucho de su infancia y cosas que nunca me había platicado, ¿no? Y entonces me decía, sí, me acuerdo de ir de día de campo con mis papás, y me acuerdo de los sándwiches, y me acuerdo del jamón con queso y de la mayonesa. Ay, se me antoja tanto mayonesa, hay unas papas con catsup, ¿no? Entonces se obsesionó con la catsup y entonces me tienes tratando de encontrar catsup. Y entonces al final de nuestra vida, sí, creo que justo nos regresan esos pequeños detallitos de la vida cotidiana. Quizás ni siquiera nos acordemos de nuestros grandes logros profesionales o, uh-huh, ¿no? Finalmente son los pequeños detalles de lo cotidiano. Uh-huh. Por último, Marina, hay un aspecto que me gusta demasiado, lo comentabas hace rato, esta cuestión de registrar por escrito o obtener este registro archivístico de lo que es, en este caso puede ser la obra del hombre, el pensamiento del hombre, cuestiones tan sencillas como pueden ser el acontecer del ser humano por esta tierra. Archivo Agonía es la manera de plasmar en escrito, en un registro, este paso de Edith por la agonía hasta el punto fatal en el que deja este mundo. Pues sí, o sea, justo es interesante lo que me gustó mucho la imagen que usaste hace ratito de la como matrioshka de archivos, y un poco justo como que lo vuelves a sacar ahorita y creo que se fusiona muy bien, ¿no? Porque son 2 esfuerzos archivísticos distintos. Por un lado tenemos a Edith tratando de construir un archivo de instantes de agonía captados fotográficamente y que es resultado de su propio duelo por su propia vida, porque ella sobrevivió al cáncer siendo muy joven, ¿no? Entonces ya le tocó estar muy cerca de la muerte, muy joven, y entonces se obsesiona con la muerte y empieza a construir este archivo de muertes como para tratar de prepararse para el día que sí le toque. Y una vez que le toca, ese archivo que construye a lo largo de su vida hasta ese momento de su muerte, un poco como que el archivo lo hereda R y se vuelve entonces la construcción del archivo, pero con R como archivista, hasta, o sea, en teoría, pues hasta el momento de la muerte de R, ¿no? Que nunca vemos, pero que pues llegará, ¿no? De manera inevitable. Y un poco me hace pensar que no podemos escoger morirnos o no, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir. Uh-huh. Un poco el tema es cómo, ¿no? Y bajo qué circunstancias. Y creo que en el fondo
este libro lo que intenta hacer es que intenta hacer una reflexión en torno al rastro, ¿no? O sea, lo que queda al final. Y no es una coincidencia que R es arqueólogo. O sea, R estudió arqueología y se dedica a reconstruir los hallazgos a partir de lo que está presente, pero también a partir de los huecos, ¿no? Y un poco como que el lector... O sea, la intención de la novela es que el lector se vuelva también como un arqueólogo de estos hallazgos que yo le presento, ¿no? Pues ahí está esta primera novela, Archivo Agonía, de Marina Azahua. Te voy a leer algunos comentarios que nos están dejando aquí en la transmisión, porque, por ejemplo, menciona Alberto Rodríguez: me interesa el trabajo de la escritora Marina. Voy a obtener sus libros. Gracias por esta presentación. También por acá dicen que ya compraron el libro, ya están aportando con su like en esta transmisión, y que ¿dónde pueden conseguir Archivo Agonía, de Marina Azahua? Bueno, el libro se publicó en la editorial Sexto Piso, lo cual me siento muy honrada de salir en una editorial que siempre he admirado mucho, y puede encontrarse en librerías, me parece que a partir de esta semana. Creo que algunas librerías más pequeñas ya lo tienen, y alguien me dijo que ayer ya lo vio en Gandhi. Así que en cualquier... y también alguien me dijo que ya está en Busca Libre también. Así que se puede pedir por internet o ir a una librería. Yo les recomiendo ir a una librería. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marina, por estar aquí con nosotros en Café y Noticias y habernos presentado Archivo Agonía. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a su auditorio.